Quiero comenzar esta intervención expresando en nombre del Gobierno Nacional un mensaje de solidaridad con todas las familias que están atravesando un momento muy difícil. Y ahí estará el brazo del Gobierno subnacional y del Gobierno nacional juntos trabajando de la mano para darle una solución a esta problemática de la cual no estamos exentos. Saludo de manera muy especial a mi buen amigo, al padre Carlos Osorio. Gobernador, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por ser sede de este evento, gracias por ser sede de esta iniciativa. Cuando empezamos a conversar, cuando apenas este congreso era una ilusión y no lo habíamos materializado, usted me hacía en privado la reflexión que ahorita hacía en público, que no tiene sentido hacer congresos sobre la ruralidad en Bogotá, sobre la profunda contradicción de hacer centralmente los congresos sobre lo descentralizado. Y déjeme decirle una cosa, el Eje Cafetero va a albergar la primera, la segunda, la tercera edición de este congreso. Yo quiero que el Eje Cafetero sea la sede donde cada año nos encontremos todos los actores del país para ver cómo va la estrategia de agua y de acueducto rural. Será posteriormente en Manizales, será posteriormente en Pereira, pero lo que quiero es que toda esta región acoja de manera sistemática el Congreso. Saludo también a dos buenos amigos. Aquí está Diego Javier, aquí está Juan Carlos, está el representante Osorio, el representante Reinales, de la región, que son de dos partidos políticos distintos, pero yo cuando trabajo con ellos les digo que siempre que nos encontramos estamos con la misma camiseta, pertenecemos al mismo partido, pertenecemos al partido del agua, pertenecemos al partido del saneamiento básico, pertenecemos al partido de lo social, pertenecemos al partido de la equidad. Muchísimas gracias a los honorables congresistas por acompañarnos el día de hoy. Saludo también la representación gremial, está conmigo Andesco, está conmigo Acodal, muchas gracias por estar aquí. La participación también internacional de este congreso me llena de ilusión. Aquí no solo está Sanitation and Water for All, tengo al Banco Mundial, está el Banco Interamericano de Desarrollo, está la Corporación Andina de Fomento, está UNICEF. Muchísimas gracias a todos los aliados que se han sumado a esta iniciativa, a los gerentes de los PDAs, a los gerentes de las empresas prestadoras, amigos todos, compañeros de gobierno. Muy buenas tardes a todos. Acá veo al Departamento Nacional de Planeación, pero déjenme saludar ahora que dije compañeros de gobierno de manera especial y cariñosa a una de las mejores funcionarias públicas que tiene Colombia. Déjenme saludar a la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, a la doctora Natasha Bendaño. Natasha tiene una combinación que es muy apetitosa en un funcionario público. De verdad, uno quisiera que un funcionario público tuviera tres cosas. Lo primero, tiene una vasta experiencia académica. Viene de ser profesora, es todavía profesora, sigue siendo profesora de las mejores universidades de Bogotá. Tiene un doctorado en una de las mejores universidades del mundo, tiene una muy prestigiosa carrera académica. Segundo, ha trabajado no solamente en el análisis, sino que ha trabajado en lo público. Este no es su primer trabajo público. Fue la subdirectora de la DIAN, tuvo una vastísima experiencia en el sector financiero, pero hay un tercer elemento que a mí me parece muy importante, y es que ser académico y venir de trabajar en el gobierno nacional no necesariamente quiere decir que uno esté desconectado de las realidades de las regiones. Yo valoro mucho en la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, que ha logrado entender en este año de trabajo la idiosincrasia y las particularidades de los desafíos que tenemos en cada rincón del territorio colombiano. A donde yo llego, y he ido a 38, he hecho 38 visitas regionales, y a donde yo llego en algún momento fue o está por ir la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Natasha. Sin más preámbulos, ustedes dirán, si esa fue la introducción y los saludos, la presentación se me va a extender el ministro, pero no tanto. Pero déjenme compartirles la que hoy por hoy es para mí, como rector de esta cartera, la principal preocupación de política pública. Estamos en balance del primer año de gobierno. Me preguntaban en una entrevista, ministro, ¿usted qué lo frustra?
¿A usted qué lo frustra? Y lo que yo contesté es que a mí como ministro me frustra los indicadores que tenemos, tanto de acueducto como de saneamiento básico en lo rural. A mí me frustra que la historia que ha construido Colombia en las últimas 3 décadas, que es una historia sorprendente en términos de avance de cobertura, es una historia disímil entre lo urbano y lo rural. A mí me frustra esto. Este gráfico que tenemos ahí nos muestra los punticos azules, es Colombia en distintos momentos del tiempo. Yo tengo sobre una vertical, esto tiene muy mala resolución, la cobertura de saneamiento, y tengo sobre la horizontal la cobertura de agua. Tengo sobre la ordenada, como dirían los técnicos, el saneamiento, tengo sobre la abscisa la cobertura de acueducto. ¿Cuál es el punto de llegada? El punto de llegada es esa banderita. Nuestra concepción bismarckiana de los servicios públicos nos dice que tenemos que llegar a esa banderita. Tenemos que llegar a un punto en el cual la cobertura de alcantarillado y la cobertura de acueducto en Colombia sea del 100%. La verdad es que hemos avanzado mucho. Miren dónde estábamos en el 85. Estábamos como a mitad de camino. Miren dónde estamos hoy. Nos hemos acercado mucho, muchísimo a la banderita. Pero si nos comparamos, pues con los puntos verdes, lo cierto es que lo de Colombia, aunque ha sido una historia exitosa, tampoco es que sea un milagro, sino si de verdad nos comparamos con el resto del mundo. Por supuesto que estamos mejor que África. El último de los indicadores que tenemos, que es la bolita azul, la más grande, Colombia hoy está mucho más cerca de la meta que los números que vemos en la bolita verde de abajo, que es África. Sin embargo, quiero que se den cuenta que, por supuesto que Europa está prácticamente en la universalización, pero hoy Colombia está por debajo de América Latina. Me llama poderosamente la atención y quiero que nos concentremos en la bolita que representa a América Latina. Nosotros no estamos mejor que la región en términos de cobertura y de universalización. Por supuesto que uno puede interpretar los indicadores, el mismo indicador, de dos maneras distintas. Esta historia de la gráfica de atrás, uno puede decir, Colombia es una berraquera. Yo nací en el 84, cumplí años la semana pasada. Entonces, desde que yo nací hasta ahorita, miren todo lo que hemos avanzado. Pues por supuesto, buenísimo. Pero lo que yo quiero reflexionar hoy es que el pedacito que nos falta entre el último punto azul y el 100% es hoy por hoy, a mi manera de verlo, el desafío más grande que tiene este país en términos de la política social. La del agua en Colombia es una revolución incompleta. Y además, se ha convertido este avance en una profunda fuente de inequidad entre lo urbano y lo rural. Casi todo lo que hemos hecho en 3 décadas ha sido fortaleciendo la ciudad, casi que a costa de las inversiones en lo rural. Colombia no ha invertido en acueducto y en alcantarillado en zonas rurales lo que debió haber invertido, y no lo está haciendo hoy. Nosotros dejamos, casi que parece una decisión de política, hace 30 años de invertir de manera decidida en lo rural, y el resultado de eso es insisto, tengo muy mala resolución, como me gustaría que pudiéramos mejorar un poco, porque francamente no se ve nada. Pero un indicador de cobertura, aquí hay 3 gráficos. Primero, un indicador de cobertura que si uno lo ve de manera agregada, se sorprende, dice, qué maravilla, 97% de cobertura urbana. Pero ¿saben cuánto es en las zonas PEDET la cobertura? Donde tenemos el gran reto de consolidación del posconflicto, estamos 70 puntos por debajo. Es impresionante que tengamos unas regiones del país donde el avance en términos de agua sea la 4ª parte de las ciudades. Esa es la realidad de las zonas PEDET. En lo rural apenas tenemos el 70% de cobertura. Pero si vamos a calidad del agua, escúchenme esto, en la zona rural solamente 1 de cada 10 asentamientos tiene agua de calidad. Eso es absolutamente antiético, es insostenible. Aquí están mis coterráneos, mis paisanos de La Guajira, lo conocen y saben muy bien de esta problemática, que el 90% de los municipios que son fundamentalmente rurales no tengan agua de calidad. Es un drama de la política. Y finalmente, en términos de continuidad,
una continuidad óptima que nosotros llamamos, no es la óptima, pero aceptable, de 18 horas al día hacia arriba. En lo urbano solamente la mitad de los municipios tienen esos niveles de continuidad. En lo rural es menos de la sexta parte. 1 de cada 7 asentamientos rurales tiene más de 18 horas. En el resto, escúchenme bien, el agua es una anécdota. Llega de vez en cuando. Uno dice, sí, tienen agua, pero el agua no llega. Entonces, si tras de que los indicadores de cobertura son muy malos y muy bajitos, cuando esos indicadores de cobertura se ponderan por continuidad, la realidad es que el campo colombiano carece de agua. Ese es nuestro gran diagnóstico y nuestro punto de partida. Nosotros no podemos ser complacientes, nosotros no podemos ser ingenuos, no se trata de desconocer los avances del pasado, pero nosotros no podemos decir que la de Colombia es la revolución del agua de las últimas 3 décadas. Lo de Colombia es un drama y nosotros no podemos gestionar una crisis si no empezamos por reconocerla. La situación que vive el campo colombiano en términos de cobertura, calidad y continuidad de agua es dramática, es dramática. Y esa reflexión es lo que quiero que tengamos de telón de fondo en esta presentación y en este congreso. Y cuando uno entra a analizar cuáles son las razones que alimentan esta situación tan lamentable, yo diría que son fundamentalmente 4. Hay 4 realidades de la cobertura, de la calidad, de los proyectos en términos rurales que nos llevan a este punto. La primera de esas realidades es que no estamos invirtiendo recursos. La política pública no sirve de nada cuando se queda en discursos. La política pública no es de discursos, la política pública es de recursos. Y déjenme decirles lo siguiente, aunque la población rural de este país es el 23% de los colombianos son población rural, solamente el 4% de los recursos de agua y saneamiento básico se están yendo para el campo. Miren ese gran divorcio. 1 de cada 4 colombianos, 1 de cada 4 vive en el campo, pero solamente 1 de cada 25 pesos los llevamos al campo para invertir en agua. Entonces, una primera realidad, así suene cruda, es que no estamos invirtiendo lo suficiente. Segundo, y hay que decirlo así, por rudo que parezca, y aquí están los operadores, aquí están los socios de la implementación de la política pública, pero insisto, el paso número 1 para darle la vuelta a una realidad es reconocer nuestras deficiencias. Y este es el diagnóstico por crudo que parezca. Segundo, los proyectos son malos. Malos no, los proyectos de agua en lo rural son pésimos. Son muy malos. ¿Qué quiere decir que los proyectos sean malos? Quiere decir varias cosas. Lo primero, los proyectos que son sujetos de devolución por parte del ministerio son en lo rural la casi totalidad. El primero de los gráficos, insisto, no se ve nada, pero el primero de los gráficos, esa línea roja-naranja, me dice qué porcentaje de los proyectos rurales que se radican para evaluación técnica en el ministerio estamos devolviendo porque están mal estructurados. Uno pensaría que se devuelve la mitad, la tercera parte, no, se devuelven casi todos. Es decir, al ministerio tocan la puerta unos proyectos que están mal diseñados y eso es un problema. Eso es un problema. Hemos hecho un ranking del horror. Aquí está la doctora Marta, ella no me deja mentir porque ahora está en Andesco, pero antes estaba en el ministerio. Hay proyectos que se han devuelto 15 veces. Uno puede reflexionar y decir, era más fácil antes de devolverlo 15 veces que se sentara el gobierno nacional y lo hiciera. Pero hay proyectos de verdad que son impresentables, que no cumplen ninguno de los requisitos técnicos que se necesitaría para viabilizar recursos y una intervención de política. Entonces, miren, la inmensa mayoría de los proyectos que se presentan, la inmensa mayoría se devuelven. Pero vamos un pasito más allá. Los que no se devuelven, que son esa minoría, los que no se devuelven, quiero que sepan que la inmensa mayoría de los que no se devuelven toca reformularlos. Casi el 80% de los que no se devuelven igual quedaron mal hechos y en el camino
toca replantearse o su presupuesto o sus cronogramas de ejecución. Eso es gravísimo, porque todo lo que se está haciendo en términos de proyecto está saliendo mal. O el proyecto está mal y no pasa, o el proyecto pasa y pasó mal, porque tocó reformular y tocó meterle muchos más recursos de lo que inicialmente tenía previsto. Y una tercera cosa que muestra la debilidad de los departamentos, de las entidades territoriales para hacer proyectos rurales, es que ahora que tenemos una nueva reglamentación que es el RAR rural, el gobernador ya lo mencionaba, un trabajo que empezó desde el gobierno anterior, pero que el gobierno del presidente Duque lo ha tomado como una bandera y lo ha reglamentado, que es tener una regulación diferencial para lo urbano y lo rural que favorezca movilizar inversiones con tecnologías alternativas, con métodos de cobro alternativo, una flexibilización de la regulación para fomentar la inversión en lo rural. Pese a que tenemos eso, son muy poquitos los proyectos que llegan con soluciones no convencionales. Entonces, realidad número uno es que no le estamos invirtiendo plata al agua en lo rural. Realidad número uno. Realidad número dos, los proyectos son malos, no sacan provecho del RAS diferencial, los proyectos están mal estructurados y no pasan, y los que pasan tienen casi siempre reformulación. Tercera realidad, los prestadores son débiles. Hay que llamar las cosas por su nombre. No le estamos metiendo plata, los proyectos son malos y los prestadores son débiles. Yo iría un poquito más allá, diría que son muy débiles. ¿Qué quiere decir que los prestadores sean muy débiles? Que los prestadores sean muy débiles es que mientras en lo urbano cerca de la mitad de los prestadores tienen riesgo, ya sea operativo o financiero, en lo rural la casi totalidad de los operadores están al borde de una intervención. Son débiles financieramente o son débiles operativamente. Miren además los niveles. Lo rojo, que es la porción más alta, más importante de la barra, me dice cuáles operadores rurales tienen un riesgo altísimo desde el punto de vista financiero y operativo, y son la mayoría. Eso no tiene presentación. Pero incluso, déjenme decirles esto que también da mucha tristeza, cerca de 3/4 partes de las obras que se han construido en el pasado, 3/4 partes de las obras hoy están operando de manera subóptima por la debilidad de los operadores. Algunas están prácticamente como elefantes blancos, inoperantes. Y otras tantas requieren repotenciación. Solamente 1 de cada 4 obras está operando bien. Gravísimo. Cuarta realidad, cuarto gran reto que tenemos, no hay información. No hay información para el diseño de la política, no hay información para la supervisión, no hay información para hacer mejores proyectos, no hay información. La planeación de este sector se hace prácticamente a ciegas en lo rural. En lo urbano hay un acervo importantísimo de información, en lo rural no. Miren estos mapas. El primero es qué parte del país, esto es un mapa de Colombia, interpretemos más o menos esto, pero esto es un mapa de Colombia, los 2 primeros mapas me dicen municipios sin información, en lo urbano y en lo rural. Miren que los municipios sin información en lo urbano son poquiticos. Las regiones que yo tengo sin información en lo urbano son marginales, el mapa está prácticamente blanco, pero en lo rural es casi toda Colombia. Impresionante. Ahora hablemos de los reportes de datos a la superintendencia. Miren los errores en reporte en lo urbano, son poquitos, están esparcidos, es lo de la derecha. Ahora miren los reportes, los errores en los reportes en lo rural, es prácticamente todo. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Quiere decir que no tenemos suficiente información sobre la calidad del agua en lo rural, 1, y 2, la poquita información que tenemos en lo rural está mal reportada. Si es que está reportada. Entonces, resumen de este punto de partida de estos malos indicadores que tenemos en lo rural. Recursos que son insuficientes, proyectos que están mal hechos, prestadores débiles y una planeación sin datos. Pueden imaginarse, queridos representantes,
un desafío más grande sectorial que esto, un sector donde les digan a ustedes que la radiografía que hemos hecho es que no tenemos la plata, que los proyectos están mal, que los operadores son débiles y que no tenemos información. Yo creo que nos ha faltado y por eso yo agradezco al gobierno de Suiza, agradezco a la banca multilateral, por eso yo agradezco a todos los aliados internacionales que se han sumado a esta causa del ministerio en hacer de por eso le pusimos muy claro, primer congreso de este encuentro, una apuesta recurrente. ¿Por qué? Porque es que Colombia tiene que sentarse a hablar de estos temas. Colombia le toca sin vanidad, desprovisto de vanidad, con un espíritu constructivo y no crítico, sentarse con todos los actores a ver cómo vamos a abordar esta problemática. El país no puede seguir, no puede pasar un gobierno más en el que simplemente escondamos detrás de maravillosos indicadores urbanos que me mueven el promedio del país, la crisis de agua que estamos viviendo en lo rural. El país tiene que ponerle la cara a esta situación. Y el hecho de que nos vayamos a reunir todos los años nos demos cita en el eje cafetero para volver a revisitar y ver cómo vamos y cómo están saliendo las cosas, ya es en sí mismo un gran paso adelante. Tener un buen diagnóstico de qué es lo que nos hace falta, de dónde estamos, es un gran paso. El gobierno nacional no se puede quedar quieto ante estas 4 realidades. Y la respuesta de política ante estas 4 realidades es un programa que nosotros hemos denominado Agua al Campo. Que no es el primero que lanza este gobierno. Este gobierno lanzó en el foro de Acodal uno similar que se llama Agua al Barrio, reconociendo que los 2 mayores desafíos que tenemos para avanzar en cobertura con equidad es ¿qué hacemos con el 1.200.000 familias, gobernador, como las que fueron víctimas del incendio de ayer, que por estar en un barrio que es de origen informal, en un asentamiento informal, no podían hasta el año pasado recibir inversiones de parte de los prestadores? Eso era gravísimo, gravísimo. No podíamos atender a casi 5 millones de colombianos. Se nos quedaron por fuera. Es que su barrio es ilegal, entonces no le puedo prestar un servicio de agua. ¿Cómo así? Eso es una realidad de Colombia, América Latina, del mundo. El mundo emergente ha crecido con desorden urbano y con irregularidad. Por supuesto que hay que hacer más control urbano, pero hay que solucionar la problemática de agua. Para eso lanzamos un programa en Acodal que se llama Agua al Barrio y viene caminando en línea con la nueva regulación de enfoque diferencial. Pero nos faltaba lanzar la solución PAICampo. Y esa solución PAICampo que les queremos compartir el día de hoy es el programa Agua al Campo, que tiene una premisa de fondo, una premisa de la política pública moderna, y es que no se hacen milagros. No es que aquí exista algo así como una bala de plata que nos sirva para matar al hombre lobo de la carencia de agua de lo rural. No es que tengamos una solución mágica y que con un esfuerzo, con una intervención, con una fuente de financiamiento, logremos cambiar esto, porque si hubiera sido tan fácil, se hubiera hecho antes. Entonces, la primera reflexión es que este es un programa de programas, es un programa que suma iniciativas de distinta naturaleza que nos van a ayudar a darle la vuelta por completo a la situación de aquí al 2022, no, pero sí a ponerla sobre la mesa y a diseñar un plan ordenado, estructurado, que nos permita dar unos primeros pasos para que Colombia no lo vaya a sorprender el 2030 cuando hagamos el corte de los ODS con una cobertura del 98% en lo urbano, una cobertura país por encima del 95% y con la gente muriéndose de sed en lo rural. Entonces, Agua al Campo, que ya tiene hasta logo y que ha sido un esfuerzo, y le quiero dar ese mérito al viceministro de Agua y Saneamiento Básico de Colombia, al doctor José Luis Acero, a mi compañero de gobierno, que es el que se ha puesto Vea, desde que yo conocí a José Luis Acero en el empalme de gobierno, él soñaba con este programa. José Luis trabajaba en el Banco Mundial. Teníamos la responsabilidad de hacer el empalme de las carteras. Le pedí al doctor Acero que me acompañara, que pidiera vacaciones en el banco. Aquí tiene unos colegas suyos del banco que no me escuchen esto. Le dije que pidiera vacaciones que eran solo 15 días y ya van
1 año y 30 días de esas vacaciones. José Luis, desde el principio, desde antes que empezara el gobierno, tenía claro que uno de sus propósitos era tener un programa de agua para lo rural, diferencial, para lo rural. Y ha trabajado intensamente, ya 1 año de gobierno. Hemos tenido avances importantes. En este año de gobierno hay cerca de 400.000 colombianos en este año que tuvieron acceso a agua por primera vez. Son unos números extraordinarios, maravillosos, y yo lo felicito, viceministro, pero esos números no son rurales. Esos números tienen un componente rural, pero son fundamentalmente urbanos. Por eso yo celebro que usted haya convertido su obsesión en un programa. Y lo felicito por eso. Entonces, Agua del Campo tiene 4 componentes que van a atacar uno a uno los elementos que les compartí en el diagnóstico. Lo primero es que no le estamos metiendo suficiente plata. Hombre, hay que meterle plata. Ahí de manera decidida tenemos que movilizar recursos, tanto de la nación como de otras fuentes. Es decir, tenemos que lanzar, que va a ser el primer elemento de Agua del Campo, un esquema de financiamiento de las obras de agua en lo rural y saneamiento en lo rural. Entonces, primer elemento, un esquema de financiamiento. Elemento número 2, proyectos de baja calidad, ya lo vieron ustedes, proyectos pésimamente estructurados. Vamos a lanzar una fábrica, estamos lanzando hoy una fábrica de proyectos, ya les contaré en qué consiste la fábrica de proyectos y cómo nos va a ayudar a cambiar de la cara a esa realidad. Tercero, ¿qué vamos a hacer con los prestadores? ¿Qué vamos a hacer con los operadores? Vamos a hacer un programa de fortalecimiento de la operación comunitaria. Este país no puede cometer el error de perseguir al operador comunitario. Este país no puede cometer el error de pretender que sean las grandes multinacionales que se encargan de la operación de las ciudades las que lleguen a las veredas. Este país tiene que fortalecer, como lo decía usted, gobernador, esos esquemas asociativos, no convencionales, que han sido durante tantos años una respuesta que, aunque imperfecta, ha sustituido la presencia del Estado. Cuando yo recorro Colombia y me encuentro los acueductos comunitarios en toda la geografía, yo me he recorrido todo el país, este trabajo me ha dado el privilegio de diseñar política desde la región, y cuando recorremos todo el país, en todos lados tenemos acueductos comunitarios. Algunos están aquí, héroes invisibles de Colombia, que han sustituido la presencia del Estado. Por supuesto que ahí tenemos que intervenir, sobre todo, superintendente, en calidad, porque hay una cosa que nosotros no podemos negociar como gobierno, y es que se esté prestando agua donde los niveles del IRCA no sean los necesarios para el consumo humano. Y ahí tendremos que hacer intervenciones, pero sin satanizarlos. Lo que tenemos que hacer es acompañarlos y fortalecerlos. Ese es el tercer punto. Y finalmente, nosotros tenemos que adoptar como país un estándar. Decir un estándar unificado es una redundancia, pero permítanme utilizarlo como figura literaria. O sea, aválenme el pleonasmo, porque es a propósito. Porque a que uno le dice, es que tengo un estándar. Eso no lo había visto yo antes. Me lo encontré por primera vez en el sector público. Me dice, es que tenemos 7 estándares. Eso no existe. ¿Cómo vamos a tener muchos estándares? Entonces, aunque suene a una redundancia, un estándar unificado. Entonces, tener en términos de datos un estándar unificado de cómo vamos a recolectar la información, y cómo vamos a capacitar a todos los municipios, algunos ya les voy a contar cuál es la meta, para que se vayan subiendo en ese sistema de información. Entonces, a las 4 realidades, la de recursos, la de proyectos, la de operadores y la de datos, le estamos respondiendo con un esquema de financiamiento, con una fábrica de proyectos, con el fortalecimiento de los operadores y con sistemas de información de manera unificada. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Primero, ¿qué vamos a hacer en términos del sistema de información? Existen varios estándares. Colombia adopta hoy el CIASAR. Este sistema de información nos ha llevado a entender que, primero, su gratuidad, segundo, su operabilidad, que es bastante sencillo, es intuitivo,
Y tercero, la capacidad que tiene para hacer comparaciones dentro del país y fuera del país, lo hace el sistema. Aquí no estoy hablando de un software, que le estamos comprando un software a un proveedor privado, no, esto es un sistema de información abierto, es un sistema de información gratuito, es un sistema de información desarrollado por una multilateral donde ya hay varias entidades territoriales que se han sumado, y lo que nosotros queremos es que ese se vuelva el estándar país. Entonces, un sistema de información sobre la operación de lo rural. Estoy empezando de atrás hacia adelante por los sistemas de información, un sistema de información sobre lo rural en lo que nos vamos a subir todos. Ya les voy a contar cómo lo queremos hacer, cómo queremos motivar que se suban entidades territoriales, cómo las vamos a capacitar y cuál es nuestra meta. Segundo, fábrica de proyectos. El 6 de agosto, nosotros casi que conmemoramos el bicentenario con la firma de un decreto. Un decreto que modifica varios elementos de los PDAs y les incluye alguna responsabilidad de gobernador. Una de esas es una responsabilidad con lo rural. Y la manera en la que nosotros queremos honrar esa responsabilidad con lo rural es que podamos tener, ya les voy a contar cuál es la meta, no se puede hacer de un día para otro en todo el país, pero en un grupo de departamentos, en un grupo de planes departamentales de agua, unos equipos dedicados a la formulación de proyectos para lo rural. Y estos equipos que van a estar de tiempo completo dedicados a la formulación y el seguimiento de los proyectos, son equipos que vamos primero a tener identificados de manera centralizada. El gobierno va a saber cuántos PDA van a hacer, José Luis. 13. El gobierno va a saber que en los 13 que vamos a intervenir hay en cada uno, 2, 3, 4 funcionarios dedicados a esto, y vamos a saber quiénes son esas personas. Nosotros, de la mano de la cooperación internacional, vamos a estar fortaleciéndolos y capacitándolos a ellos. Esto es un tema de, como no podemos llegar nosotros desde el gobierno nacional a fortalecer uno a uno cada uno de las entidades territoriales que me presentan proyectos, lo que sí puedo hacer es capacitar muy bien a esas fábricas de productividad en los PDAs para que ellos se encarguen a su vez de tener como clientes de una nueva manera de hacer proyectos a todos los prestadores y a todos los municipios que se quieran subir. Entonces, la fábrica de productividad va a estar alojada, de proyectos, va a estar alojada en los planes departamentales de agua. Allí va a estar la fábrica de proyectos, en los planes departamentales de agua, pero va a ser gestionada, aunque es descentralizado, va a ser apoyada con recursos y con capacitación desde el gobierno nacional. ¿Y saben qué nos va a servir en un esquema de esos para conciliar dos objetivos que parecen, doctor Reddy, que fueran dos objetivos que van en contravía, pero que no necesariamente uno puede tener un diseño institucional que lo solucione? Yo necesito respetar la descentralización. El gobierno nacional no puede manosear bajo la excusa que están mal hechos los proyectos, no puede quitarle competencias a la gobernación. Esto no es una contrarreforma a la descentralización. Tiene que seguir teniendo la autoridad el ente territorial. Eso lo vamos a respetar. Pero tampoco podemos decir que es problema de ellos y que nosotros simplemente lo evaluamos. Si avanzamos en un esquema de esta naturaleza, donde las entidades territoriales tienen la fábrica de proyectos, pero nosotros capacitamos a los que diseñan y hacen los proyectos, eso va a permitir que al momento de evaluarlos tengamos proyectos mucho mejor hechos con los parámetros que queremos. Y no solamente va a mejorar el indicador de proyectos que son aceptados, sino que también va a reducir dramáticamente la reformulación de los que son aprobados. Entonces, el segundo elemento es la fábrica de proyectos. Elemento número 3, el fortalecimiento y los esquemas de apoyo a los operadores. Ahí tenemos una meta súper ambiciosa, ya les voy a compartir la mesa, son 1000, una meta súper ambiciosa, otra vez, ¿con quién? Con los PDAs. En este decreto que se firmó el 6 de agosto, también se le pone al PDA esta responsabilidad de acompañamiento. Y esa responsabilidad de acompañamiento nosotros la vamos a reglamentar, pero no la vamos a reglamentar poniéndole la carga a la gobernación solamente, la vamos a reglamentar siendo consciente que estos equipos
Tienen que acompañar a los prestadores, pero encargándonos nosotros de financiar la capacitación. Entonces lo que estamos haciendo con eso, quiero que se den cuenta, es generando competencias en las entidades territoriales, porque de nada serviría decir que vamos a armar un equipo en el viceministerio de 50 técnicos que van a recorrer el país. No, lo que tenemos que hacer y la manera en lo que lo hemos pensado es sembrando capacidades y competencias en las entidades territoriales. Y finalmente, y esto lo conocen muy bien nuestros compañeros del Congreso de la República, en un momento donde el debate presupuestal es tan álgido, donde los recursos disponibles para inversión en agua son relativamente pocos, donde este país no tiene disponible ni siquiera 200.000 millones de pesos para invertir desde el gobierno nacional. El grueso de los recursos están en los planes departamentales de agua, pero donde los recursos, digamos que son limitados y tenemos que microfocalizarlos. El gobierno quiere, primero, invertir en este programa para estos propósitos que les he contado, de fortalecer las fábricas de proyectos, de preparar a los PDAs para que puedan acompañar a los operadores, de incentivarlos para que se suban al CIASAR como sistema de información y capacitarlos en cómo se hace el cargue de los datos. Queremos invertir 100.000 millones de pesos en lo que queda del gobierno del presidente Duque. Pero la cifra de este programa no son los 100.000 millones, porque 100.000 millones de pesos es, si se quiere, el CAS, una primera inversión que hace el gobierno, 100.000 millones de pesos, porque nosotros queremos movilizar de manera organizada, superintendente, otras fuentes de financiamiento para estos propósitos. ¿Y cuáles son esas otras fuentes de financiamiento? Queremos movilizar regalías a través de los OCAT, pero también queremos, dado que buena parte de los desafíos, gobernador, están en las zonas PEDER, ahí estamos menos que proporcionalmente, queremos en particular movilizar recursos del OCAT Paz. Nosotros estamos convencidos que una de las mejores maneras que tenemos para fortalecer esa política de estabilización, de consolidación, es indiscutiblemente que en esas zonas de conflicto, donde los indicadores de agua son tan bajitos, parte de los recursos que tenemos vayan a cambiar esa realidad. Pero también están los créditos, también está lo que hemos desarrollado con Findeter, también tenemos cooperación internacional, también tenemos obras por impuestos. Lo que existe hoy es una batería de fuentes que tenemos de manera estructurada bajo liderazgo del viceministerio que jalar para que complementen los 100.000 millones del gobierno. ¿Cuál es mi meta? Mi meta es que nosotros podamos movilizar $500 millones de pesos. 100.000 del gobierno y 400.000 a través de OCAT, OCAT Paz, obras por impuestos y cooperación internacional. ¿Cuál va a ser el alcance de Agua y Campo? ¿Cómo nos van a medir dentro de 3 años? ¿Qué es lo que el gobierno del presidente Iván Duque quiere dejar en términos de acueductos y alcantarillados rurales a la luz del lanzamiento de este programa en los 4 componentes? Nosotros queremos que 70 municipios, mínimo 70 municipios, se suban al sistema de información. Nosotros vamos a acompañar 70 municipios que tengan altísimo nivel de ruralidad y que tengan información, pues la mayoría tiene información muy mala, ya les mostré, los vamos a llevar de la mano, los vamos a subir al sistema de información y los vamos a acompañar con ese cambio. Fábricas de proyectos, vamos a tener 13 fábricas de proyectos en Colombia. Entonces me dicen, hombre, ¿por qué no son 32? Es un avance, esto no es una solución de un día para otro, pero vamos a tomar 13 departamentos y en esos 13 departamentos vamos a institucionalizar en los PDAs esas fábricas. Y vamos a tener listados todos los funcionarios de esas fábricas y los va a capacitar el gobierno nacional. Y el resto nos va a servir de línea base, mis queridos amigos del DNP, que hacen este ejercicio permanente sobre la efectividad de la política pública, para comparar cómo en aquellos donde tenemos la fábrica de proyectos, en efecto, estamos teniendo mayores niveles de aceptación y estamos teniendo menores niveles de siniestralidad. Ese es nuestro propósito al final del día. Pero 13, un indicador de método más que de resultado. El resultado se verá en 2-3 años, pero 13, vamos a tener 13 fábricas en 13 departamentos, en igual número de departamentos. ¿A cuántos prestadores queremos llegar?
mis queridos amigos que están aquí, operadores y prestadores, queremos llegar a 1000, nunca antes. El gobierno nacional había vuelto su mirada a los prestadores y a los operadores comunitarios. Nosotros no los vamos a perseguir, nosotros los vamos a fortalecer. Vamos a fortalecer a 1000 en lo que queda del gobierno. ¿A través de qué? A través de nuestro esquema de fortalecimiento con las gobernaciones, donde nosotros estamos financiando y el PDA con sus nuevas responsabilidades los está, pero vamos a tener un seguimiento estricto. Queremos llegar durante los próximos años, este programa arranca de una vez. ¿Ya llegaremos a cuántos? Viceministro, en lo que queda del año, a más de 150, me dijo usted, en lo que queda de este año. Y tenemos metas de cerca de 300 anuales a partir del próximo año. Solamente este año vamos a llegar a los primeros 150. Entonces va a haber 1000 operadores que van a estar fortalecidos por la intervención conjunta entre las gobernaciones y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y finalmente queremos, el número es 400 apalancados, pero el número grande es 500.000. Nosotros queremos que se invierta en agua rural en este gobierno $500 millones de pesos. 100.000 que ya es un compromiso del gobierno, compromiso que se empieza a ahorrar en el presupuesto del próximo año. En lo que nos queda vamos a destinar un tercio de esa meta para este programa. Pero tenemos la meta, viceministro, de salir a conseguir 400.000 millones de pesos adicionales. Los instrumentos están clarísimos, sabemos qué puertas tocar. ¿Saben qué he visto yo? Que buena parte de aquí en Colombia ha hecho carrera esa idea de que es que no hay plata para nada. Pero déjenme decirles una cosa, muchas veces los recursos están y lo que no tenemos son los proyectos. Yo me he sorprendido, por ejemplo, insisto, aquí están mis amigos de La Guajira, la cantidad de recursos que nosotros hemos podido movilizar para La Guajira a través de obras por impuestos. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque los proyectos han estado listos. La diferencia es tener los proyectos listos. Y yo creo que la cantidad de recursos que podemos movilizar es endógeno a la calidad de proyectos. En la medida en que tengamos más y más proyectos, va a ser más fácil para nosotros tocar la puerta de los OCAT y poder traer recursos ante esta prioridad. Al final, ¿qué quisiera yo, por ejemplo, en materia de estabilización? Que pudiéramos, en el curso de este gobierno, duplicar la cobertura de saneamiento básico en las zonas PD. Entonces la gente me dice, ministro, es que es fácil duplicar cuando uno está en el 10, es apenas llevarla al 20. No creo que sea tan fácil, pero la vamos a duplicar. Está en el 10 y la vamos a llevar al 22, la de saneamiento en las zonas PD. Y la de acueductos en las zonas PD, las de soluciones de agua potable, porque no necesariamente son acueductos, que hacemos soluciones no convencionales, la vamos a pasar de un 24 a un 40%. Quiere decir que los indicadores de agua y de saneamiento básico en las zonas más afectadas por el conflicto, vamos a estar en capacidad en la práctica de duplicarlas en un periodo de tan solo un gobierno. Déjenme terminar con una reflexión que hacía el padre Carlos Eduardo, que hacía el gobernador, y a la que yo me quiero sumar. Yo estoy de acuerdo con usted, Gober. En Colombia se habla mucho de equidad. La gente habla de la equidad, la equidad, la equidad, la equidad. La equidad, si no se materializa en hechos concretos, la equidad es un discurso gaseoso, abstracto, es una entelequia. No se queda en nada. Siempre nos hablan de equidad. El gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Duque, le propuso a este país y lo aprobaron de la mano del Congreso de la República, un pacto. Ese pacto se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Es nuestro plan de desarrollo, es nuestra hoja de ruta, es nuestra visión, son nuestras metas rectoras. Y quiero decirles que la manera que tenemos nosotros para empezar a darle cuerpo y materialidad a esas metas de equidad es pasando del discurso al hecho. Para llegar a este punto de poder lanzar este programa, nosotros necesitamos sacar varios artículos en el plan de desarrollo. Lo hicimos y hoy son ley de la República. Para llegar a este punto y poder lanzar este programa, nosotros necesitamos
Durante este año, tuvimos durante este año que sacar adelante el RAR rural. Tuvimos que sacar adelante el reglamento de agua y saneamiento básico de manera diferencial, uno de los primeros de América Latina, para la ruralidad. Eso lo hicimos, lo hizo la comisión, eso lo hizo el ministerio. Todo el esfuerzo y el trabajo de estos 12 meses nos han traído a este punto, viceministro. Nuestro compromiso no solo con el presidente, no solo con el plan de desarrollo, nuestro compromiso con esta comunidad, con este gran equipo, con el equipo del agua de Colombia, es que todas estas metas las podamos cumplir a cabalidad. No son pocas, recuerden, vamos a llegar a 1000 operadores, vamos a movilizar ¿cuántos recursos? $500 millones de pesos. Vamos a tener ¿cuántas fábricas de productividad? Pero ¿cuántas fábricas de proyectos? 13 fábricas de proyectos y ¿cuántos municipios vamos a sumar a nuestro sistema de información CESAR? 70. Si todos como un equipo nos ponemos a trabajar en estas 4 metas, créanme que aunque no vamos a solucionar la totalidad del problema, le vamos a cambiar la cara y el panorama a la problemática de agua en lo rural en Colombia en un periodo relativamente corto. Muchísimas gracias. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.